vamos a iniciar nuestra segunda parte sobre Examíname, oh Dios. Nos va a compartir el tema en esta segunda parte Julián y estamos entonces en manos de Dios. Ponemos en manos de Dios este espacio. Dios, gracias por este momento, por esta oportunidad que nos das de aprender y de continuar, Dios, examinándonos. En el nombre del Señor Jesucristo continuamos. Amén. Bueno, Amén. entonces continuamos. Habíamos quedado, cuarto punto, de cuál es la base de tu edificación. Voy a hacer un breve mensaje, un breve resumen sobre las 4 preguntas anteriores. Que la primera fue, ¿bebes leche o alimento sólido? La segunda fue, ¿vives en contienda o en armonía? La tercera es, ¿le sirves a Dios o le sirves a los hombres? Y la cuarta fue, ¿cuál es la base de tu edificación? En esta que pues estaba explicándole sobre de que Jesús es la base en nuestras vidas para poder seguir adelante. El fundamento que está escrito en 1 Corintios capítulo 3 verso 11, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. Ya con esto pues empezamos entonces con la quinta pregunta. Ya de aquí para allá pues es un poquito más complejo lo que quiero explicarles acá. Entonces voy a tratar de lo posible de poderlo explicar. Fue un poquito complejo hacer este mensaje. Desde el jueves estaba haciendo este mensaje y era muy difícil porque por uno hacerles entender a las personas de lo que estamos haciendo mal, de lo que estamos impidiéndonos seguir el camino de Dios, que pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero no, nos estamos desviando, y ahí es en donde empieza a existir la soberbia. Esta soberbia nos empieza a dañar nuestras vidas y no permitimos que empiece a haber esa humildad que necesitamos. El quinto punto, la quinta pregunta de este test, de este test de Dios, de cómo necesitamos de que nuestro Señor nos examine qué es lo que estamos haciendo mal nosotros, es: ¿te gusta que Dios pueda probar tu corazón en el fuego? Seguimos en el verso, en el mensaje de 1 Corintios capítulo 3 verso 12 y 13. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra cada uno cual sea, el fuego la probará. Aquí es donde quiero que empezamos a entender de que buscar de Dios no es fácil. Según la palabra de cristiano, es porque sigues a Cristo, sigues al camino, el camino de Jesús, la verdad de Jesús, la vida de Jesús. Eso es lo que se basa de ser uno cristiano. Pero hay personas que la han cambiado y piensan de que ser cristiano es solamente buscarlo a Él cuando tengo necesidad. Sí, entendemos. Julián me dirá, pues claro, todos tenemos necesidades y necesitamos buscar de Dios. Por eso es que lo busco, porque lo necesito, ¿sí? Lastimosamente, buscamos de Dios es por una necesidad. Pero bueno, cuando esa necesidad, según ya ha sido respondida por Dios, ¿sí? Según para ese cristiano, que fue respondida de esta manera, ya cuando llega una prueba, se aleja de Dios, ¿sí?
Cuando empiezan a tener problemas económicos y dicen, ay, no, ya no vuelvo a ir a la iglesia porque ya no tengo plata para el transporte, no tengo para la gasolina, echarle a la moto, al vehículo, entonces no tengo dinero, entonces no voy a ir a la iglesia, voy a escuchar al pastor en online, ¿sí? O cuando empiezan a tener problemas con sus papás en la casa, ay, usted es cristiana, ¿por qué se va por allá? No debe ir por allá, que no sé qué. Y entonces dice, ay, no, yo ya me cansé de esto, mis papás me están juzgando mucho porque según soy cristiano, así que me voy a alejar. Entonces cuando Dios lo quiere probar, porque Dios quiere probar nuestra fe, hasta dónde podemos llegar, ahí es cuando muchos se alejan, ¿sí? Se enfrían y no vuelven. Y siguen otra vez a estar bebiendo leche, ¿sí? No pueden seguir a tener ese alimento sólido. Cada uno de nosotros tenemos nuestras pruebas. Dios sabe cómo probar nuestros corazones. Dios sabe cómo probar nuestra fe. Cada uno nos tiene nuestra manera de probarnos. Pero ahí está en que nosotros podamos seguir con Dios o no. Como hizo Job, ¿sí? Si Dios me dio, pues también Dios me quita, ¿sí? Es buscar la manera sabia de poder seguir compartiendo de Dios a pesar de las circunstancias. Yo tengo pruebas, ¿sí? A veces no se los niego, a veces ando desanimado, a veces ando estresado, ¿sí? Yo soy de carácter fuerte aquí en la casa, ¿sí? Tengo mis errores, tengo mis defectos, ¿sí? Soy independiente, ¿sí? Yo dependo del diario, del día, ¿sí? Y si me va mal económicamente, pues sí, los he tenido, me ha ido mal. Y claro, uno se siente mal. Llegan las deudas, llegan los gastos y uno se angustia. También he tenido pruebas. Hace 2 años se murió mi papá y ha sido muy duro aquí para nosotros haber perdido un ser querido, ¿sí? Eso es porque Dios necesita probarnos en cada una de nuestras áreas. Nuestra área espiritual, nuestra área familiar, nuestra área secular, nuestra área financiera, ¿sí? Y por eso es que necesitamos ser probados. Vuelvo y les pregunto, ¿te gusta que Dios pueda probar tu corazón en el fuego? Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, el 6 al 9. Voy a leerles a ustedes en la versión de Dios habla hoy. Permito colocar la pantalla. No le entiendo, primito, ¿qué me dijo? No le entiendo. Ahí lo escribí en el chat. O sea, la pantalla como está ahorita. Como estaban los versículos y todo. No, ya lo escribí en el chat. Es que Nando es el que me ayuda. Nandito es el que me ayuda a escribirlos, a compartir pantalla. Nando es el que me comparte la pantalla. Yo los escribo en el chat. Listo, entonces yo quería publicarte acá solo la pantalla, pero si les parece mucho mejor, acá voy a compartir la pantalla y les muestro todos los versículos que estén. Entonces, dale, continúa normal, que yo los voy mostrando uno por uno, fresco. Gracias, Nandito. Entonces, vuelvo y le repito, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. Dice así: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. O sea, aquí mismo lo está diciendo Pedro. Así tengamos pruebas, hay que alegrarnos. ¿Por qué hay que alegrarnos? Pues porque después de una prueba viene una gran bendición, ¿sí? Hay que tener presente eso. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro.
así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. La confianza, que en la versión de Dios habla hoy, dice confianza, pero la Reina Valera dice fe, ¿sí? La fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas, ¿sí? Con la vida cotidiana, lo que estamos viviendo. Ahí es donde Dios nos empieza a probar. Si ustedes pasan la prueba, si ustedes resisten la prueba, si ustedes se han dejado moldear por Dios, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, ¿sí? Jesús mismo, como les digo, es nuestro abogado, y él va a decir, no, sí, mi hermano tiene fe, ¿sí? Él tiene fe en mi Padre, ¿sí? Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada, ¿sí? Ahí es en donde Dios nos empieza a decir cuando está probando nuestra fe y resistimos esa prueba. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no pueden describirse con palabras. Y ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará. Y por eso confían en Él. Entonces, sí necesitamos ser probados por Dios, ¿sí? Para tener salvación, tenemos que ser probados por Dios. Es necesario ser probados por Dios. Pero al ser probados por Dios, recibiremos recompensa. Ahí en 1 Corintios 3, en donde hemos estado compartiendo todo nuestro mensaje. 1 Corintios 3, el verso 14, les comparto el de la versión de Dios habla hoy. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio, ¿sí? Es una promesa de Dios. Ahí vemos la recompensa que Dios tiene para nosotros. Pero hay del que hace lo malo, ¿sí? Hay el que no resiste la prueba. Hay el que lo duda. Hay el que se aleja de Dios porque no puede con las pruebas. Dice en el verso 15, en cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo. Aunque él se salvara como si escapara del fuego. Todo lo vamos a perder. Todo, absolutamente todo lo que Dios tenía para nosotros, lo vamos a perder. Entonces, cuando les estaba compartiendo sobre cómo Dios es nuestro fundamento, nuestra base, ¿sí? Y cómo, permítanme un segundito. Ya, qué pena con ustedes. Sigo entonces diciéndoles, cuando estamos sobre edificándonos, pero por medio de la base fundamental que es Jesucristo, ¿sí? Empezamos a crecer espiritualmente, ¿sí? Pero cuando empezamos a ser probados por Dios, ¿sí? Vamos a estar angustiados. Y tal vez, claro, podemos dudar, podemos estar mal, ¿sí? Se daña nuestra edificación. Pero ahí está su fe. ¿Cómo crees en Jesús? ¿Sí? ¿Cómo tú resistes la prueba? ¿Cómo tú amas a Dios a pesar de la prueba? Entiendo que a veces son muy duras las pruebas. Como me pasó a mí. Se murió mi papá. ¿Sí? Fue fuerte para la familia. Me separé. Tuve una mala relación con mi esposa y nos separamos. Ando lejos de mis hijos, ¿sí? Todas esas cosas nos empiezan a perjudicar. Pero bueno, ¿dónde estás? ¿Sigues amando a Dios? ¿Sigues creyendo en Él? A pesar de las circunstancias, ¿tú sigues esperanzado de que si resistimos la prueba, seremos bendecidos? No sé si se están dando cuenta de mi pantalla, de mi imagen.
¿sí? De cómo estoy jugando con estas fichas, ¿sí? Pero toda esta sobreedificación, Dios se va a estar dando cuenta. Y entre más estés edificado, si tienes más edificación, pues entonces Dios está mirando, oye, mi hijo verdaderamente me ama, ¿sí? Pero voy a probarlo más fuerte. Y si lo pruebo más fuerte y si lo resiste, pues lo voy a bendecir más. Así fue como hizo con Job, ¿no? ¿Cierto? Y seguirá probándonos. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? ¿Será que nosotros vamos a tener un límite? No debemos tener un límite, ¿sí? Nosotros debemos resistir cada vez más y más y más. Debemos creer en Dios hasta el día de su venida. Debemos seguir creyendo. Porque si todo lo que tú has construido, todo lo que tú has sobreedificado, dudas y pierdes la base fundamental que es Dios, que es Jesús, pierdes lo fundamental, esa base, quien te ama, quien te ayuda a que sigas adelante, pierdes tú esa base por permitir la carne y el pecado, pues absolutamente pierdes todo. Todo lo que tú habías sacrificado, por un instante lo puedes perder. Has perdido toda tu sobreedificación, ¿sí? Ahí entonces cuando Dios verdaderamente se da cuenta que no, dudamos, hemos dudado. Y dice ahí en el verso 15, vuelvo y les repito, si no pasas a prueba, lo perderá todo. Aunque él se salvara como si escapara del fuego, o sea, aún así saldremos heridos, ¿sí? Con todo lo que vamos a perder. Y no va a haber justificación, ¿sí? No vaya a echarle la culpa a Dios. Es culpa nuestra, ¿sí? Por permitir el pecado en nuestras vidas. Entonces respóndanse ustedes. ¿Te gustaría que Dios pudiera probar tu corazón en el fuego? La sexta pregunta. ¿Quién mora en mí? ¿Las tinieblas o la luz? Dice ahí en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice también en 2 de Corintios 6, verso 16 y verso 18. Perdón, verso 16 al 18. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toques lo inmundo, no peques más. Y yo os recibiré, dice Dios, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Él nos está prometiendo que debemos seguirlo a Él, ¿sí? ¿Sí? Busquemos santidad, busquemos esa santidad. Por eso les digo que es muy difícil poder aplicar el Salmo de David, el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios. ¿Sí? David dice, pruébame, quiero que me pruebes. ¿Estás dispuesto a que Dios te pueda probar? ¿Sí? Dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionémonos, ¿sí? No somos perfectos, vuelvo y lo repito, no somos perfectos, pero Dios nos está pidiendo que nos perfeccionemos nuestra santidad, tener temor de Dios, respetar a nuestro Dios, de lo que Él puede hacer en nuestras vidas.
Entonces ahí les dejo para que se puedan responder. ¿Qué quieres morar? ¿Qué quieres permitir morar en tu vida? ¿Sí? ¿Las tinieblas? ¿O quieres abrirle la puerta a Jesús para que entre a tu vida? La séptima pregunta. ¿Te riges a la sabiduría? ¿Te riges a la sabiduría humana o a la sabiduría de Dios? Ahí en 1 Corintios 3, verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esta sabiduría nos puede enseñarnos a llevar sobre de cómo gente que estudió historia, estudió filosofía, ¿sí? Estudió varias religiones y cree que porque por todo lo que sabe, entonces es sabio, y con esto se pueden como justificar de quién es Dios, de cómo debemos seguir a Dios, ¿sí? Hay iglesias que dicen, no, permiten emborracharse, se los dejan que vaya y tome, ¿sí? Pero así mismo dice Pablo que no nos debemos emborrachar, ¿sí? Hay iglesias que permiten los noviazgos, ¿sí? Una con otra, busca otra y no importa, ve y sigue esa otra. Pero el mismo dice Pablo que debemos evitar la glotonería, ¿sí? Entonces, ahí es donde quiero mostrarles de que hay gente que se lleva solamente sus pensamientos ideológicos, ¿sí? O siguen o leen muchos libros, hasta leen libros de pastores, según pastores, y se guían a base de lo que dicen ahí. Sueña y ganarás el mundo. ¿Para qué quiero ganar el mundo? ¿Sí? Yo quiero ganar almas para Cristo. Esa es la misión que Dios nos ha puesto. Poder predicar el Evangelio. Dice en Proverbios 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nuestra propia sabiduría nos vuelve necios para seguir a Jesús. Hay esa necedad en gente, hasta según se dicen cristianos, y hay esa necedad, ¿sí? En no seguir a Dios de la manera correcta. Sigo con este mismo tema de un hombre que dijo que hay machismo, de que Dios es machista, de que Pablo es machista. No, hay grandes mujeres virtuosas, mujeres que servían a Dios, predicaban el Evangelio, ¿sí? Pero ¿será que está leyendo las Escrituras para entender de que realmente hay también mujeres que Dios las usó? Dios usó a esas mujeres para poder dejar un mensaje, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó con la reina Esther? ¿Sí? Con Ruth. Ahí es en donde se tiene que ver. Todas han sido instruidas. Pero entonces siempre se tergiversan el mensaje, como le digo, con una sabiduría humana, no una sabiduría de Dios. Dice en 1 Corintios, ahí seguimos en el capítulo 3, en el verso 19 y en el verso 20. Se los va a leer en la versión de Dios habla hoy. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Ahí lo dice, ¿sí? Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Y también dice, bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurren. Este hombre, Stephen Hawking, que tenía una enfermedad, ¿no? Esclerosis, totalmente cuadrapléjico, una enfermedad mortal. Un científico, fue considerado como un científico, un filósofo. Pero en su último libro, antes de morir, el que escribió, decía que Dios no existe. Tengo acá un pensamiento de él, de Stephen Hawking. Dice, ¿tengo fe? Una pregunta se está haciendo él. Todos y cada uno de nosotros somos libres de creer aquello que queramos. Y mi creencia al respecto es que la explicación más simple es que no existe Dios.
Nadie creó el universo. Nadie dirige su destino. Esto me lleva a una profunda reflexión personal. Probablemente no existe un cielo ni ningún tipo de vida después de esta. Imagínense cómo estará. Yo que estar como el rico en la parábola del rico y Lázaro. Rico diciéndole a Abraham, Señor, por favor envía a alguien que les predique a mi familia y que sepan que a este lugar no deben llegar. Así me imagino que debe estar Stephen Hawking, cuando se dé cuenta de la mente, de la realidad de la vida eterna, de esa segunda muerte. Dijo también en uno de los libros que él escribió, uno que se llama El Gran Diseño, donde explicaba que las propias leyes que rigen el cosmos, como la gravedad, hacen completamente innecesaria la presencia de una entidad, o sea, innecesaria la presencia de Dios, que deba dirigir el universo. O sea que esto entonces es el día de que solamente Dios no es necesario para nuestras vidas. O sea, él solamente con decir soy ateo, ¿sí?, que Dios no existe, que Dios está muerto, ¿sí?, con esto él piensa de que están bien las cosas. Puede que él haya sido un gran filósofo, un gran científico, ¿sí?, del universo, a crear de los cielos y la tierra, sacando de las mayores. Yo creo que asimismo estará él en este momento, en esa segunda muerte. Colosenses 3, verso 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortando los unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Como según gente que dice creer en Dios, que dicen no, yo soy el Mesías, ¿sí? Como gente tan incrédula de decir vengan aquí a esta iglesia que yo les tengo la cura para el coronavirus. O sea, como gente que se rige en cosas absurdas, como dice ahí en Colosenses 3:19, creer en tonterías, ¿sí? ¿De dónde afirman eso? ¿De dónde están afirmando su creencia? No creo que lo están haciendo. Entonces, ¿tú vas a creer? ¿Vas a seguir en sabiduría humana o vas a seguir en una sabiduría de Dios? Ya les dije que la sabiduría de Dios está en esto, en las Escrituras. Esa era la pregunta que quería que pudieran ustedes responder de su corazón. ¿Te riges a una sabiduría humana o te riges a una sabiduría de Dios? La sabiduría que está en las Escrituras, donde puedes tú conocer a Dios, donde Dios te puede dar todas las respuestas que tú quieras, solamente si tú escudriñas en ellas. Ya, y por la última pregunta, la última que les quiero hacer, la última para finiquitar este test de Dios, para examinarnos de cómo estamos nosotros con Dios, de que si verdaderamente deseamos que Dios pueda examinarnos, como según así decía David en ese Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vuelvo y les recuerdo las preguntas: ¿bebes leche o alimento sólido? Pues esa vianda. ¿Quieres vivir en contienda con tus hermanos en Cristo? ¿O quieres vivir en una armonía?
quieres, tú le sirves a Dios o le sirves a los hombres. ¿Cuál es la base de tu edificación? ¿Es Jesús? ¿Es un pastor? ¿Es tu propia fuerza? ¿Te gusta que Dios pueda probar tu corazón en el fuego? ¿Quién mora en ti? ¿Las tinieblas o la luz? ¿Te riges a la sabiduría humana o la sabiduría de Dios? Y ya por último, que sinceramente esta es la más importante de todo este test. Está ahí en Primera de Corintios, bueno, le repito, en Primera de Corintios 3, ¿no? Todo fue en el capítulo 3, en el verso 21 y 22. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos en realidad. Todo lo que hacen los simples seres humanos. En realidad todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Y ustedes, óiganlo bien, ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. La octava pregunta es, ¿crees en Jesús? Esa pregunta, cuando yo terminé de hacer este mensaje, y esta pregunta a mí me quebrantó, yo me quebranté, ¿sí? No pude seguir tratando de escudriñar más, o sea, es que yo no puedo a usted decirle cómo debes de creer en Jesús. La pregunta es, ¿tú crees en Jesús? Haz la interna, ¿sí? Si tú crees en Jesús, entonces sigue todo eso, sigue todo este cambio. Respóndate bien, sabiamente todas estas preguntas. Si tú crees en Jesús, entonces ¿por qué sigues pecando? Si tú crees en Jesús, entonces ¿por qué sigues contendiendo? Si tú crees en Jesús, entonces ¿por qué sigues bebiendo leche? Si tú crees en Jesús, ¿por qué te fundamentas en tus ideas? ¿Por qué te edificas bajo tus fuerzas? Si tú crees en Jesús, ¿por qué crees en la sabiduría de los hombres? ¿Crees que Jesús te salvó? ¿Tú crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que Jesús tiene todas las respuestas que tú necesitas? ¿Tú crees? Oye, escúchalo, ¿tú crees que Jesús te ama? Ay, yo les digo con esas 8 preguntas. Sí. Como les digo, o sea, para mí fue muy complejo hacer este mensaje, ¿sí? Porque como les digo, es una exhortación para todos nosotros, me incluyo, todos. Es una exhortación de parte de Dios. ¿Cómo estamos siguiendo a Dios? No nos creamos de a mucho porque yo sé más que los demás. Ayudémonos, ¿sí? Ayudamos a comprender. No nos burlemos del que no sabe. No ignoremos o no critiquemos al que esté en pecado, porque no entiende la palabra. Ayudémonos mutuamente, seamos un equipo, así como fue Pablo, así fue como Pablo con Apolo y con Cefas, ¿sí? Así como fue ¿sí? Seamos un equipo para poder predicar el camino de Dios, el evangelio de Dios. Entonces, yo con esto quería finiquitar todo. Espero que les haya gustado, podamos reflexionar, entender todo este mensaje, podamos entender qué es lo que necesitamos cambiar antes de acostarnos, antes de dormir. Examinémonos, ¿sí? Dios quiere que nos perfeccionemos nuestra santidad. Perfeccionémonos día tras día con un logro que tú hagas en cambiar algo. Eso va a ser una alabanza de los cielos, ¿sí? Con una persona que tú le prediques el evangelio y tú te puedas ganar esa alma. Imagínate la fiesta que hay en los cielos por ver una nueva alma para Cristo. Esto era
todo lo que quería compartirles, muchachos. Muchas gracias por escucharme. Bueno, Julián, Muchas muchas gracias. gracias. Estamos nosotros pues escuchando la palabra de Dios y muy bacano de verdad aprender el estudio que preparaste. Pues de verdad estoy muy alegre porque pues yo te lo comenté el jueves y desde el jueves pues estás ahí preparándolo y pues obviamente pues si es bíblico, como nosotros nos hemos dado cuenta, naturalmente pues es Dios realmente compartiéndonos la palabra. Juli, muchas gracias. Vamos a terminar con una oración y asimismo pues terminamos esta grabación y esperemos que sea útil para las personas que Dios les quiera compartir por medio de este video cuando esté en YouTube. Bueno, Señor Jesús, te damos muchas gracias por este momento que nos permite, Dios, compartir como hermanos, porque somos miserables, Dios, que tratamos de salir adelante por medio de tu Espíritu, Dios, y por medio de tu gracia y tu gloria. Te pido, Señor Jesucristo, que pueda, Señor Dios, llevarnos a nosotros a hacernos más ignorantes, Dios, en el sentido de buscar más el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es el que abarca toda la existencia amarrada al Creador, Dios. El Creador que hizo los cielos y la tierra, que hizo la conciencia, el Creador que hizo las matemáticas, Dios, la música, Dios, el Creador que hizo todo lo que nosotros somos por dentro, por fuera, en pasado, presente y futuro, es el que está aquí con nosotros. Te doy gracias, Dios, porque nos has confrontado hoy con 8 preguntas, Dios, enraizadas en 1 Corintios 3, entendiendo que nadie es el que siembra y nadie es el que riega, sino que realmente es Dios quien da el crecimiento. Pongo en tus manos las vidas de nosotros, Dios, en cuanto a nuestras familias. Tenemos luchas económicas, luchas de salud, luchas financieras, luchas con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, a veces familiares, luchas de ánimo, luchas de muchas formas, Dios, pero es tu palabra la que nos alienta, Dios, a tener un propósito de vida, Dios. Es tu palabra, Dios, la que nos alienta, en lo que nos ayuda a discernir, Padre Celestial, no solo lo bueno y lo malo, sino a discernir cómo amar, Señor Dios, porque es ahí donde nos perdemos y es ahí donde nos encuentras. Gracias, Señor Jesús, pongo en tus manos la vida de todos nosotros, que sigamos con esta disciplina, Dios, que tenemos que mejorar tanto, Dios, en cuanto a seguir los viernes y los sábados aquí a las 7, Dios, y que podamos, Señor Dios, compartir tu palabra con más hermanos, Dios, que aún están en congregaciones de falsas doctrinas, que tú estás iluminándonos a todos, porque es un proceso en el que todos estamos mejorando poco a poquito, y tú nos vas trayendo con lazo, Señor Jesucristo, a entender que nadie es nuestro pastor, sino solo uno, y es el Cristo Jesús. Ese es el verdadero pastor. El resto, Señor Dios, somos reflejos de lo que tú eres. Gracias, Papito Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.